Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura que acabo de leer está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, versículo número 1 al 18. Nos habla sobre el día de Pentecostés. En México y en el mundo, el día de mañana celebramos el día de Pentecostés. No hay fiesta o celebración cristiana evangélica más importante que el día de Pentecostés. El día del nacimiento de Jesús, la Nochebuena o la Semana Santa, es una celebración de algo que no se volvió a repetir. Jesús nació, murió y resucitó una sola vez y para siempre. Pentecostés no es así. Sucedió hace como 2000 años y sigue repitiéndose por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él les habló de una manera muy clara a los como 500 discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo les da órdenes a los apóstoles y discípulos que en ese momento estaban en el Monte de los Olivos, que eran como 500, y solamente 120 recibieron la promesa del Padre. 380
no pudieron esperar 10 días a partir de la ascensión de Jesucristo en el Monte de los Olivos hasta Pentecostés. Hay 10 días de espacio. De la resurrección de Jesucristo al derramamiento del Espíritu Santo son 50 días. Es importantísimo que nosotros como cristianos, no solamente el día de mañana, que es día de Pentecostés, hagamos mención o lo celebremos de alguna manera. Es importantísimo que estos pasajes que acabo de compartir con ustedes del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al versículo número 18, se expliquen a la iglesia qué fue lo que sucedió. La Biblia dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta fue la primera señal, el estruendo como de un viento recio que soplaba. Es impresionante, es maravilloso cómo Dios cumplió su promesa de derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne. En este caso fueron 120 discípulos. Hubo ese estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La segunda señal, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego sobre la cabeza. Esto nos habla de la unción del Espíritu Santo, importantísima, indispensable. No podemos, no debemos ministrar a Dios, servir a Dios, predicar su santa palabra, su evangelio de poder, si no tenemos la promesa del Padre. Jesucristo por eso les dijo a los apóstoles y discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, oísteis de mí. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice oísteis de mí? En Lucas, capítulo número 24, es donde habla Jesucristo y hace referencia: oísteis de mí. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¡Qué maravilloso! El Señor Jesucristo habla aquí en Lucas 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa es del Padre. Quien la ejecuta es el Hijo de Dios sobre vosotros. Ya no es el Espíritu Santo junto a nosotros, el Paráclito, ni tampoco dentro de nosotros como templo del Espíritu Santo, lo cual es un privilegio muy grande, porque el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, sino ahora es una experiencia nueva. El Espíritu Santo sobre vosotros, sobre vosotros. Esta experiencia es muy distinta e indispensable para poder servir al Señor Jesucristo con eficiencia. Ya no es el Espíritu Santo junto ni en, sino ahora sobre vosotros. Por eso cuando Jesucristo dice, oísteis de mí, es importantísimo que nosotros recordemos esta segunda señal, que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tercera señal, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar. Los 120 discípulos con los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. De las tres señales, el estruendo como de un viento recio, lenguas de fuego sobre la cabeza y hablar en otras lenguas, solamente queda la tercera señal de que hemos sido bautizados
con Espíritu Santo y fuego. Por eso es importantísimo, como dice el profeta, que hablaremos en lengua de tartamudos. Se está refiriendo a la promesa del Padre, como también el profeta Joel es citado por el apóstol Pedro cuando dice en Hechos 2, versículo número 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Tener la promesa del Padre, el bautismo con Espíritu Santo y fuego, es entrar al mundo sobrenatural de Dios. Repito, tener el bautismo con Espíritu Santo y fuego es entrar al mundo sobrenatural de Dios, el mundo de los milagros, el mundo de la profecía, el mundo de la sanidad divina, el mundo de los prodigios, de las maravillas. Esto es algo que por la gracia y misericordia de Dios yo he tenido la experiencia. Por eso los sueños, las visiones, las profecías, he visto cómo tiene su cumplimiento, y los dones del Espíritu Santo que el Espíritu de Dios da conforme a su voluntad sobre sus hijas e hijos, don de milagros, don de sanidades, don de hablar e interpretación de lengua, don de fe, don de discernimiento de espíritu, etc. Es importantísimo, apreciados hermanos, que el día de mañana hagamos énfasis. Es día de Pentecostés, es la fiesta cristiana evangélica más importante, porque es cuando nace la iglesia de Jesucristo. Y no solamente debemos celebrar el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, sino esta experiencia poderosísima es lo que cruzó los océanos, los montes, los valles, los desiertos, hasta llegar aquí a nuestro país. Dios trajo hombres de Dios, de Europa, especialmente de Suecia, de Estados Unidos, que derramaron de su Santo Espíritu, vinieron, impusieron las manos. También Dios derramó de su Santo Espíritu. Otros vinieron de Azusa, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, llegaron a México. Y gracias a Dios, esta promesa del Padre, ahora millones y millones de mexicanos la disfrutamos. Es indispensable que nosotros, el día de mañana, que es día de Pentecostés, no solamente leamos estos pasajes de la Sagrada Escritura, sino que recordemos que el día de Pentecostés dice Dios que Él hará prodigios y maravillas, y habrá profecía, y habrá sueños, y habrá visiones, habrá milagros. De una manera sobrenatural, tener la promesa del Padre es, de una manera especial, entrar al mundo sobrenatural de Dios, el mundo de la profecía, el mundo de los milagros, el mundo de la fe, el mundo de los prodigios. Abra su corazón y reciba el bautismo con Espíritu Santo y fuego en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Dios prometió derramar de su Espíritu sobre toda carne. Ya no es exclusivo de reyes o de profetas como en el Antiguo Testamento. Solamente un grupo selecto de hombres recibían esta unción. Los reyes, los profetas tenían esta bendición de Dios, esta gracia de Dios. Ahora es sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas.
no se avergüence de predicar Pentecostés. Pentecostés es poder de Dios. Porque en Hechos 1:8 dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tener la experiencia de Pentecostés es tener el poder de Dios en nuestro corazón y de esta manera poder ejercer los dones del Espíritu Santo como Él quiera. Don de fe, don de milagro, don de sanidades, don de hablar y de interpretar lenguas, don de discernimiento de espíritus, don de sabiduría, don de ciencia, etc. En el nombre de Jesucristo, reciba la promesa del Padre ahora mismo. La paz de Dios sea con usted.